Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, mis hermanos. Soy el pastor Miguel Orellana desde la ciudad de Johnson City, Kansas. Quiero mandar un cariñoso, un afectuoso saludo a Andrés Neira y a su esposa Hilda desde Kansas, Estados Unidos, y agradecerle la oportunidad que me dan de compartir esta parte importante de la palabra de Dios acá en los Filipenses, capítulo 4, verso 10 en adelante. La verdad que ya se ha dicho bastante respecto a la carta. Y estos pasajes son bien interesantes con respecto a algunas cosas que han dicho mal en la iglesia. Y quisiera tomarme unos minutos para más que nada, para corregir o aclarar cierta mala interpretación de algunos de estos pasajes que están acá. Y el primero de ellos está en el capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un texto muy mal usado, lamentablemente. Y el otro texto mal usado es el verso 19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Bueno, ya sabemos por lo que han dicho los demás ministros del Señor, es una carta donde Pablo está agradeciendo el tratamiento que tiene con la iglesia, la relación que tiene con esta iglesia, lo que lo aman. Y por alguna razón estos hermanos no habían podido ponerse en contacto con el apóstol Pablo y hacerle el aporte que ellos le hacían voluntariamente para mantenerlo en el ministerio. Hay gente que dice los predicadores no debieran cobrar por ir a predicar, y estoy totalmente de acuerdo. Ningún predicador debe ponerle precio a la palabra, ningún predicador debe decirle a otro pastor, mira, yo te visito si me das, no sé, $300, $500, si puedes juntar. A mí me han dicho, en alguna oportunidad he invitado a pastores que me han dicho, sí pastor, yo lo visito, si es capaz de reunirme unos $1000, yo estoy con usted este próximo fin de semana. Y le he dicho que no, es decir, yo creo que el obrero es digno de su salario, pero de un salario. Pero la palabra no se vende, es decir, yo creo que un hombre de Dios debe recibir de parte de la iglesia la ofrenda de amor que la iglesia pueda darle, en la medida que la iglesia pueda darle, y estar feliz con lo que le den. Entonces, claro, la iglesia no había podido compartir con el apóstol Pablo una ofrenda, pero sí quería hacerlo y Pablo lo reconoce. Sí tenían la intención y eso también es muy válido. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y esta relación es importante entre el pastor o los líderes espirituales y la iglesia. Al pastor lo amamos, pero hay que ver la forma en que se lo demostramos. Y entonces hay que mantener un balance, un equilibrio. Una cosa es que la iglesia sea cariñosa, una cosa es que la iglesia le demuestre de manera material, de manera tangible el amor a su pastor con alguna ofrenda, con alguna ayuda. Y otra cosa muy distinta es que el pastor abuse de esa relación y haga que toda la iglesia gire en torno a mantenerlo contento económicamente. Son dos cosas muy distintas. Este pasaje no solo nos muestra que la iglesia tenía interés, sino también nos demuestra que Pablo tenía la capacidad y la humildad de esperar. Tenían interés de hacerlo, pero no habían podido hacerlo. Pero ya, Pablo estaba esperando. Pablo no mandó ninguna señal, ninguna indirecta, no tiró ninguna clave ahí a ver si podían mandar algo. No, él se esperó tranquilamente hasta que Dios proveyera de alguna forma. Y luego dice algo bien interesante que también es bueno analizar en las palabras del apóstol. Verso 11, no digo esto porque te he necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día los ministros de Dios es cierto estándar, cierto nivel social y económico que los grandes movimientos evangélicos a través de la televisión nos han impuesto. Es decir, lamentablemente, de alguna forma, los grandes teleevangelistas, ese movimiento tan poderoso económicamente, templos tan grandes, cadenas televisivas, viajes, formas de vida tan a otro nivel, ha puesto como estándar para los ministros de barrio, para los ministros de naciente, para los jóvenes pastores, como que la meta, el éxito de un pastor es llegar a lograr eso. Si esa es la meta de un pastor joven, si esa es la meta de un pastor que está comenzando, llegar a tener avión privado, mansión y una iglesia con 4000 personas,
entonces siempre va a estar insatisfecho. Siempre que se enfrente a los 15 hermanitos que se reúnen con él, a los 40 hermanitos que se reúnen con él, siempre va a estar insatisfecho. Siempre que le cueste pagar la renta del lugar donde están, siempre se va a sentir insatisfecho. Yo creo que la gran enseñanza aquí de Pablo es que un hombre de Dios vive tranquilo, vive feliz, vive en paz, cuando está satisfecho con todo lo que Dios le ha dado. Hasta aquí esto es lo que Dios me ha dado. 20 personas que se congregan conmigo, una capilla muy humilde, un mueblecito donde ponemos la Biblia, una mano que toca una guitarra. Eso es lo que Dios me ha dado. Con eso estoy contento. Sé que Dios tiene más para mí, pero hasta aquí me ha dado eso. Y con eso, entonces cuando yo estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, vivo en paz, vivo tranquilo y no ando tratando de manipular a la gente para que me suelte billete. No estoy tratando de manipular ni inventar cosas para que la gente comience a dar más de lo que está dando. A la gente hay que enseñarle a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y luego esperar de que cada hombre entienda que su ofrenda es una semilla, una siembra, y que debe aprender a dar para sembrar y sembrar con fe para cosechar. Pero no podemos extorsionar a la gente, ni podemos estar amenazándolos con malaquías, diciéndole que si no diezman o no traen una buena ofrenda, van a caer todas las maldiciones de Dios encima. Ya no es tiempo de eso. Los pastores también tenemos que aprender a esperar. Pablo es tremendamente escueto. No digo esto porque esté necesitado. Claro que tenía necesidad. Si no hubiese tenido necesidad, no hubiera estado tan agradecido de la ofrenda. Claro que tenía necesidad. Lo que pasa es que Pablo aprendió a estar satisfecho en todas las situaciones en las que estuviere. Entonces, un hombre que está satisfecho con lo que Dios le ha dado hasta aquí, está en paz, vive feliz. Cuando llega algo más de parte de Dios a través de los hermanos, entonces la felicidad se aumenta, se multiplica. Si no llega nada, no hay decepción, no hay frustración, porque no estaba esperando más. Estoy contento con lo que Dios me ha dado hasta aquí. Y luego agrega, sé lo que es vivir en pobreza, y eso es tremendamente importante, hermano. El humanismo se ha metido de manera tan poderosa en la iglesia cristiana. El hedonismo se ha metido de manera tan poderosa en la iglesia cristiana que hoy día no tenemos ministros que sepan vivir en pobreza. Si alguna vez estuvieron pobres, lo olvidaron y hoy día solo quieren vivir en la opulencia. Y todo lo que hablan y todo lo que enseñan, todo lo que hacen gira en torno a que la iglesia debe sostenerlo de tal forma que ellos vivan de manera opulenta, de manera esplendorosa, como verdaderos artistas de Hollywood, como verdaderos empresarios multimillonarios. Sé lo que es vivir en pobreza, saber vivir en pobreza dignamente. Se puede ser pobre y ser cristiano, se puede ser pobre y ser santo, se puede ser pobre y espiritual, hermanos. Porque la verdad es que un hombre rico no es un hombre que tiene mucho dinero, sino un hombre rico es un hombre generoso, que tiene un buen corazón. Alguien dijo por ahí que había una persona tan pobre, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Claro, con el dinero se compran muchas cosas y no podemos negar que el dinero satisface muchas de nuestras necesidades. Sin embargo, cuando mi corazón y mi vida están puestas en las manos de Dios, mis necesidades están cubiertas, están satisfechas. Debo esperar y confiar en el Señor. Y entonces, un hombre que sabe vivir en pobreza, cuando está en pobreza, no se asusta. Un hombre que sabe vivir en pobreza cuando la iglesia no tiene para dar, cuando está pasando un momento difícil, cuando la iglesia se divide y la gente se va, cuando hay una pandemia como ahora en el mundo y la gente deja de trabajar, por lo tanto no puede ofrendar, el pastor ni se complica. Que hay que dejar de rentar la capilla elegante donde estamos y nos vamos a tener que ir a la sala de una casa y congregarnos en un comedor. ¿Cuál es el problema? Mientras la iglesia esté unida y sigamos predicando la palabra y sigamos adorando al Señor, he sabido vivir en pobreza. También he sabido vivir en abundancia, que hay gente que tampoco sabe vivir en abundancia. Hay hombres de Dios que después que les empieza a ir bien en el ministerio y empiezan a tener, entre comillas, éxito ministerial, se les olvida la pobreza. Es tanto así que se vuelven indolentes. Y pueden tener gente pasando tremendas necesidades en medio de su congregación y no les importa, no se dan ni cuenta. Porque también se les olvida cómo vivir noblemente en medio de la abundancia. Los hombres de Dios, cuando somos bendecidos económicamente, debemos seguir siendo nobles, humildes, sencillos, tratables, alcanzables, asequibles.
que donde la gente nos busca nos encuentre, hermanos, que puedan tener un tiempo de conversación con uno con toda tranquilidad y libertad. No que nos empiecen a mirar como seres especiales. Conocí en Chile, mi país natal, un pastor de una iglesia muy grande, muy grande, muy grande, años atrás. Tuve la oportunidad de entrar a su oficina cuando él no estaba, por alguna razón. Tuve la oportunidad con un hermano de esa congregación de entrar a la oficina pastoral cuando el pastor no estaba. Y entonces, donde estaba el escritorio del pastor, del obispo en realidad, porque en esa congregación la máxima jerarquía es el obispo, la oficina estaba como en una especie de tarima de unos 7 pulgadas, se mide acá, más alto que el resto de la sala, que el resto de la oficina. En el resto de la oficina estaban las sillas y sillones donde se sentaba la gente. Yo pregunté, ¿y por qué este desnivel en el piso? O sea, es hasta peligroso porque él se podría caer. ¿Por qué el sillón y el escritorio del pastor o del obispo están tan arriba? Y entonces me dijeron que la idea era esa, que la gente lo mirara hacia arriba, que siempre lo vieran al siervo de Dios hacia arriba, porque él era el siervo de Dios y los demás no, los demás tenían que estar abajo. Es terrible llegar a esa actitud tan arrogante, es terrible llegar a esa actitud tan soberbia. Olvidar que fuimos llamados para servir, olvidar que somos imitadores de aquel que le lavó los pies a los discípulos. Así que cuando nos está yendo bien económicamente porque la iglesia ha crecido, porque el Señor ha sido bueno y ha mandado gente, porque Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos, no se nos debe ni lo vomito a la cabeza, debemos saber también vivir en abundancia, seguir siendo generosos, seguir siendo hijos del Señor, siervos de Dios, predicar también con nuestros actos, nuestros hechos, en medio de la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias. Un cristiano puede pasar por diferentes circunstancias. Dios puede permitir que pasemos por diferentes circunstancias. La vida nos puede llevar a pasar por diferentes circunstancias. Y nuestra fe no es repetir soy millonario, soy millonario, soy millonario. La fe no es para repetir tengo abundancia, tengo abundancia. La fe no es para repetir en la cruz mis enfermedades fueron llevadas. No, la fe fue dada para que nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier estándar de vida social que tengamos, en cualquier estado de salud que estemos, sigamos confiando en Dios y creyendo que Él es nuestro Señor. Eso es fe. He aprendido a vivir en toda cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Ahí tenemos un hombre de Dios que pasó hambre. Tenemos un hombre de Dios que pasó necesidades. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el texto que el primero que aludí, porque he escuchado muchas veces a la gente decir, voy a echar a andar un negocio, pastor, yo sé que me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi esposa y yo hemos planeado tener un hijo, pastor, yo sé que la economía está complicada en el país, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, así está mal usado. Porque este texto no fue escrito pensando en las cosas que podrían lograr con la ayuda de Dios, sino fue escrito pensando en las cosas que pueden resistir, soportar con la ayuda de Dios. Ese es el contexto. He tenido de todo, no he tenido nada, he pasado hambre, he comido mucho, he pasado por diferentes circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el texto no está hecho para que tú emprendas, está hecho para demostrar fortaleza. Y esto vaya sobre todo a los ministros, hermano. Un hombre de Dios, todo lo puede en Cristo, cuando las cosas están muy bien y cuando las cosas están muy mal. Se mantiene firme, se mantiene estable, se mantiene templado, se mantiene creyendo, se mantiene sonriente, seguro del Dios que lo ha llamado, seguro del Dios que lo ha traído al ministerio, seguro del Dios que lo llamó a la salvación, seguro del Dios que lo compró, creyendo que siempre Él está en control. Pablo agradece en el verso 14 que los hermanos se hayan acordado de bendecirlo con esta ofrenda. Y reconoce Pablo que estos hermanos siempre estuvieron dispuestos a aportar. Y esto también es una buena enseñanza para mí como ministro, ser capaces de reconocer la ayuda de la iglesia, ser capaz de reconocer públicamente el cariño de la iglesia, porque esta es una carta pública. Todo el mundo la va a leer y todo el mundo va a saber que los filipenses eran gente cariñosa, gente preocupada de las necesidades de su pastor. Y a veces a los pastores se nos olvida dar las gracias, a veces a los pastores se nos olvida decir gracias, hermano,
por tanta ayuda, por tanto amor, por tanto cariño. A veces nos sentimos merecedor de todo, merecedor de lo que nos hacen, merecedor de lo que nos dan. Y Pablo dice que incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Una y otra vez, pero siempre en el pasaje usted va a notar algo que es imborrable. Todas estas ofrendas fueron acciones de amor voluntarias. No se ve aquí una especie de organigrama, un calendario, para tal fecha necesito tanto, para tal fecha me mandan la ofrenda. No se le olvide que todos los días primeros de mes, o no se le olvide que el último sábado de cada mes. No. Cada vez que lo hicieron fueron, en el texto se nota el carácter de una ofrenda voluntaria, de cariño, de amor. El pastor supo esperar y la gente supo agradecer a su pastor a través de una ofrenda. Yo hago hincapié en esto porque yo he conocido pastores que, iglesia, a mi congregación han llegado gente que han visitado otras congregaciones del área, y en un caso una familia me dijo que habían estado 2 domingos yendo a una iglesia y el segundo domingo ya la esposa del pastor les pasó una especie de aplicación para llenar, para hacerse miembros de la iglesia, y en la aplicación decía cuánto es su salario en su trabajo, descuente el 10%. Es decir, díganos cuánto más o menos lo que tiene que darnos. Si nos dice cuánto gana, nosotros ya vamos a calcular cuánto es el 10% que le corresponde traer. Eso es poner la soga al cuello. Yo digo que eso es un asalto, Biblia en mano. La gente debe dar por amor, la gente debe dar por agradecimiento, la gente debe dar por honrar a Dios. ¿Cómo es posible que le estemos diciendo a la gente, dígame cuánto gana para calcular su 10%? Eso es una aberración, es una falta de respeto. Es salirse totalmente del nuevo pacto y del mensaje de gracia. La iglesia da de gracia lo que por gracia ha recibido, cada uno de conforme a lo propuesto en su corazón. Y esta iglesia dio muchas veces, pero no se ve que Pablo le haya estado exigiendo, ni manipulando, ni haciéndole pactos, ni cosas parecidas. 18. He recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pablo reconoce que la ofrenda de estos hermanos en el fondo es una ofrenda a Dios, es un culto a Dios. Qué tremendo, una iglesia que aporta para que otros crezcan en otro lugar, hermanos. Es maravilloso, es apoteósico. Y Epafrodito se arriesgó, era muy arriesgado tomar una ofrenda y viajar tantos días, tantas semanas por carreteras inhóspitas, con riesgo de ser asaltado, para llevarle la ofrenda al apóstol Epafrodito, un tremendo hombre de Dios, además un hombre confiable, se le iba a pasar dinero. Qué bueno que en la iglesia todavía hay gente confiable a la que podemos decir, hermano, usted maneje la tesorería, sabemos que un hombre o una mujer intachable, de confiar. Y luego dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Este texto es muy usado por la gente de prosperidad. Dios te va a dar todo lo que necesites conforme a las riquezas de Él. Dios tiene para darte mucho porque Dios te va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Sí, es verdad, eso dice el texto. Pero el texto está condicionado. Está condicionado a gente que supo dar con alegría. Dios va a suplir las necesidades de los filipenses porque los filipenses han sembrado, han sido capaces de aportar, no solo a la vida de Pablo personalmente, sino a la vida del Evangelio. Han sido capaces de aportar para que otros escuchen a Pablo predicar. Así que esto de mi Dios proveerá, en un asunto que una palabrita mágica, una varita mágica que si yo la agito va a empezar a producir bendiciones económicas en mi vida. Lo primero que tengo que aprender antes de pensar en las bendiciones económicas para mí es ser generoso, aportar, ser un aporte, dar, aportar para que otros crezcan, aportar para que otros conozcan. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que inclusive cuando Dios no te está dando nada, te está dando?
¿Sabías tú que cuando no te está cubriendo unas necesidades también te está bendiciendo? Sí, porque a veces nos está enseñando a administrar, a veces nos está enseñando a ahorrar, a veces nos está enseñando a ser responsable con nuestro dinero, a veces nosotros creemos que la vida se acaba mañana y vivimos muy desordenadamente y luego nos quejamos de que Dios no nos ha bendecido. Dios permite que pasemos por momentos de estrechez para que aprendamos a ser buenos mayordomos, buenos administradores. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que somos es de Dios. Todo lo que tendremos es de Dios. Todo lo que seremos es de Dios. Por lo tanto, debo aprender a administrar como que Dios me está mirando. Como que Dios me está... como que Dios es el que está en control de mi vida. Así que esta idea de que Dios suplirá todo lo que os falte según su riqueza en gloria no es un asunto mágico que yo lo proclamo y se me va a dar. Primero tengo que ser parte integral de la iglesia, estar comprometida con el cuerpo, estar pendiente de las necesidades espirituales de los ministros, ser capaces de aportar para que otros también oigan la palabra. Entonces soy acreedor a que Dios supla todas mis necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Espero ser un aporte con este humilde pensamiento. Le agradezco mucho a Andrés y a Hilda que me den la oportunidad de compartir con ustedes, a todos los que puedan escuchar este tema y esta tan interesante carta a los filipenses. Un abrazo cariñoso, un abrazo muy apretado desde la ciudad de Johnson City, Kansas, en Estados Unidos. Que Dios les bendiga mucho y estoy a sus gratas órdenes.